Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. El día de hoy nos acompaña Alejandro de la Peña de Sin Fronteras. Es un gran gusto que esté con nosotros. Eh, Voy a leer brevemente su semblanza el día de hoy por cuestiones de unas pequeñas modificaciones que hicimos aquí en la sede presencial. No vamos a tener la bienvenida que tenemos cada sesión. Pero bueno, los vamos a escuchar aquí en la ronda de preguntas. Alejandro es subcoordinador del área social, del área psicosociales sin fronteras. Es maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciada en psicología social por la UAM Xochimilco y cuenta con una especialización en intervención psicosocial con víctimas de violencia política y desastres naturales por el Grupo de Acción Comunitaria y la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor universitario adscrito a las carreras de Sociología y Ciencia Política en la FES Acatlán en la UNAM. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en atención directa y diseño de políticas públicas relacionadas con el tema migratorio, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en instancias del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Ha participado en diferentes peritajes psicológicos y psicosociales en casos de violaciones de derechos humanos durante los últimos 5 años. Ha desarrollado investigación y publicaciones relacionadas con la migración, incorporación de personas inmigrantes en México y la subjetividad en el análisis de los procesos sociales. Y bueno, como nota al pie les quiero contar que es una de las mejores clases del diplomado. Es tan buena que este año ampliamos las clases. Hubiera sido hoy y mañana, pero pues mañana es Día de Muertos y es sagrado, entonces pues ni modo, Alejandro. Te perderás de nosotras, pero también va a estar con nosotras el siguiente año. En el siguiente, bueno, también, espero que también, la siguiente semana en el diplomado. Muchísimas gracias y sin más preámbulo, porque esta sesión les va a servir muchísimo para su trabajo final. Le doy la palabra a Alejandro. Vale, buenas tardes todos y todas. Bueno, creo que hay unas personas que están en otro uso horario, entonces ya son como buenas madrugadas. Este, bueno, tenemos varios temas a tratar en las sesiones, ¿no? Que se vienen. Primero, agradecerles a todos por estar acá, agradecer a Iniciativa Ciudadana, al diplomado por invitarnos una vez más, ¿no? Y por las flores que dejaron, ¿no? No sé, ya me siento presionado de que la clase tiene que salir muy bien. Pero bueno, vamos a ver varios temas en estas tres sesiones que tienen que ver con lo que me parece que es la parte fundamental y estratégica del encuentro con la población en movilidad, ¿no? Que sería el, el encuentro en sí mismo con las personas y el uso de una técnica muy particular que es la entrevista, pero la entrevista utilizada de forma estratégica, no simplemente como encontrarme y platicar, sino dentro de un modelo de atención. Perdón, es que estamos un poco apretados aquí para los que no nos están viendo, completo el panorama. Y bueno, les decía, el uso de una herramienta que sería la entrevista enfocada en el tema que convoca, digamos, en el diplomado a los factores de riesgo, ¿no? Factores de protección y especialmente les voy a compartir en la última parte de la sesión algunos principios que desde Sin Fronteras nos han sido de mucha utilidad a la hora de intervenir con población en movilidad y también que son principios que se extienden a poblaciones específicas, ¿no? Como en esta edición del diplomado que está enfocado en gran medida a mujeres y niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en la sesión del día de hoy vamos a hacer varias cuestiones. Les voy a dar como principios muy básicos de técnicas de entrevista o de la técnica de la entrevista. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Que espero que reproduzcan en sus espacios los que puedan reproducirlo y los que puedan reproducirlo. Aquí quienes nos acompañan presencialmente van a ser la muestra de referencia de todo el diplomado. Y bueno, en caso de que conforme vaya yo hablando hay como dudas, preguntas, las pueden ir como lanzando y que puede ir respondiendo en el camino lo responderé y si no lo dejamos
para el final o las siguientes sesiones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio, ¿no? La sesión o el tema, uno de los temas principales es la escucha, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio de escucha de entrada, ¿no? Y va a consistir en lo siguiente. Yo voy a empezar a contar una historia y ustedes van a tomar nota de lo que les parece más relevante de mi historia. ¿Ok? Esa es la premisa. Lo que les parezca más relevante. Después les voy a explicar por qué la premisa. ¿Ok? Entonces, bueno, y lo que vamos a hacer es, voy a contar la historia, toman nota y vamos a tomar algunas participaciones para que me cuenten qué es lo que les pareció más importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo soy Sebastián, yo soy una persona de Honduras, yo salí hace 8 meses de mi país. Pues salí porque estaba yo en mi casa una tarde y entonces me llegó un amigo y me dijo que había contactado a otro amigo de la colonia que, que se dedica a llevar gente a Estados Unidos y entonces se me ocurrió que era una buena idea salir. Pues esa tarde tomé algunas cosas, le pedí prestado dinero a mi primo y entonces agarramos camino, ¿no? Salimos, pasamos por una parte de El Salvador, pasamos por Guatemala y llegamos a un lugar que se llama, eh, no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, Tecunumán, ¿no? Creo que sí se llama Tecunumán. Y entonces, cuando llegamos ahí, estuvimos un rato, cruzamos en las cámaras de llanta y entramos en una ciudad que se llama Tenosique, creo. Y entonces, pues de ahí empezamos a tomar unos micros que nos fueron llevando y avanzando. Llegamos a un lugar que se llama Tierra Blanca y allí estuvimos hospedados en un hotel como durante un mes. Y bueno, también es importante que les platique que cuando yo vivía en mi país, pues había mucha delincuencia, ¿no? Y pues a veces nos pedían dinero para poder trabajar. Yo me dedicaba a vender artículos deportivos en un mercado. eh, y pues a veces llegaban las maras y nos amenazaban y nos pedían dinero para poder seguir vendiendo y pues se le pagaba, ¿no? Pero también hubo un día en el que ya no pudimos pagar y entonces yo me preocupé mucho y decidí avanzar y seguir en mi vida y bueno, y le estaba yo contando que estaba en Tierra Blanca, ¿no? Y entonces ahí me quedé a, a dormir varios días hasta que un día me harté de ir con ese grupo eh, y, y pues tomé un camión, me fui en la caja del camión hasta la Ciudad de México y llegué, pues no me acuerdo a dónde llegué, ¿no? Y pues ya fue que vine aquí con ustedes a pedirles ayuda, entonces quería preguntarles cómo me pueden ayudar. ¿Ok? Listo, ya acabó mi relato. Ahora sí, cuéntenme qué es lo que les pareció más relevante de todo el relato que les acabo de hacer. Primero a las compañeras que nos acompañan eh, presencialmente y aprovecho para preguntarles sus nombres y luego en las sedes remotas que nos puedan decir 4 o 5 personas qué les pareció o cuáles les parecieron los datos más relevantes del relato que acabo de hacer. Entonces, vamos primero con las compañeras. Maite, ok. Les voy a pasar el micrófono. Sí. Mi nombre es Maite. Lo que me pareció tal vez más importante eh, es que él sí menciona que estaban pidiéndole cuotas, que la última ocasión no pudo pagar, pero en sí se le presentó la oportunidad de salir y la tomó. Y realmente creo que iba a la deriva, como no sabiendo qué hacer, tomando decisiones como de un amigo vino y le dijo, vámonos. Dijo, pues es una opción, me voy a ir. Después él dijo, bueno, ya no quiero viajar aquí, me voy sola, quiero saber en qué me pueden ayudar. No va como con algo fijo. Pero yo sí escapó porque estaban pidiendo cuotas, sí había violencia, pero aún así. Voy a repetir un poco lo que Ajá. dice Maite, es que ella destaca que mencionó Ian,
que había sufrido estos parte y que te parecía que es más bien como que su trayectoria de acá nada más una pregunta rápida, Michael. ¿Cuál es tu formación? Yo estudié Relaciones Internacionales, ajá, y trabajo en una asociación civil que atiende a personas migrantes, pero sobre todo mexicanos repatriados. Ajá. Sé que la mayoría sale sin planes, van al curso, toman decisiones día a día, porque incluso cuando tomo sus cosas, sé que la mayoría no van a ver si llevan su acta de nacimiento, si van a llevar su pasaporte incluso. Él encontró una oportunidad y dijo, voy a irme y voy a buscar una opción. ¿En qué me puede ayudar? Aquí en la Ciudad de México, ¿qué oportunidades hay? Como ahí te menciona, Sí, acá, menciona que ella es internacionalista de formación y trabaja en una organización que dedica a trabajar con migrantes principalmente, y que, bueno, que ella entiende que la mayoría de las personas no es que proyecto que van a avanzar. Entonces, Mi nombre es Maribel, tengo la formación de psicología y tuve el gusto de conocerte en CEDREC cuando estabas ahí en tu servicio social. Sí. ¿Qué me parece relevante de la historia de Sebastián? Pues el viaje que hizo mencionó varios puntos por los que estuvo. Yo no ubico bien el mapa de México, entonces no tengo claridad si es cierto o si es posible, ¿no? Ese recorrido que él menciona. Hay algunos puntos en los que Sebastián hace pausas, porque no recuerda con mucha claridad de cuáles son los lugares. Entonces eso me llama la atención, esas pausas que hace. Pues sí, como menciona May, es relevante el motivo por el que está saliendo de su país, Honduras, la delincuencia, que él tenía un negocio propio dedicándose a la venta de artículos deportivos, entonces entiendo que era una persona con cierta estabilidad económica. Del relato más bien también me surgen dudas, como por ejemplo, ¿qué edad tiene? Y si tiene familiares en México o en Estados Unidos, a donde pretenda él alcanzar o llegar. Nada más. Lo repito un poquito. Maribel, que menciona que es psicóloga de formación, nos comenta, bueno, entre las cosas que destaca es como un poco pensar si la trayectoria es cierta, ¿no? Esta trayectoria geográfica que está relatando Sebastián, la manera en la que habla, que hace algunas pausas en algunos momentos, y también la parte de que él tenía un negocio, digamos, en su país de origen, y que eso le señala que es una persona con cierta estabilidad, o era una persona con cierta estabilidad económica, y también lo de los motivos por los cuales sale, ¿no? Con las amenazas, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si alguien de las sedes, En Dallas. En Dallas, ¿podrían abrir el micrófono, por favor? Sí, acá estamos. Acá nos pareció que la información más importante es precisamente la información que no nos dio. Hay muchas cosas que haría mucha falta preguntarle. Nos da mucha información importante de la que nos podemos clavar para hacer más preguntas y para averiguar un poco más de cosas, pero lo más importante es lo que no nos dijo. Entonces ahí es donde es importante seguir preguntando. Y creo que también tiene mucho que ver con qué tipo de organización somos y qué recursos tenemos. Entonces, pensando en qué tipo de organización somos y qué recursos tenemos, pues también de eso depende qué preguntas vamos a hacer y qué información nos es más importante. Y ya. ¿Qué fue lo que no mencionó que... Se escucha muy lejos, pero yo creo que hay información que es importante si tiene familiares o no en México. Depende mucho del tipo de organización que seamos, pero si hubiera llegado alguien al consulado aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y me hubiera dicho algo como eso, yo habría querido saber si tiene familiares en Estados Unidos o no, si tiene familiares en México o no, si ya inició algún proceso de regularización de estatus por cualquier tipo, si ya solicitó asilo o no ha solicitado asilo todavía, si planea hacerlo o no, si lo tiene en mente, si sus planes son quedarse o no son quedarse todavía, si está teniendo un trabajo en este momento o no lo tiene, si está pensando en seguir en tránsito o ya se va a establecer y si ya se está estableciendo,
Querría saber si ya está pensando en servicios de salud, servicios de educación. Creo que depende mucho de nuevo, de la organización, del lugar en el que estamos. Pero sí, pues es una primera introducción que nos da espacio para después hacer más preguntas. Perfecto. No sé si alguien más, alguna otra sede quiera. Dice, lo que nos pareció más relevante es que dejó su país hace 8 meses por la violencia que sufrió por parte de maras, salió sin un plan fijo y fue tomando decisiones durante su viaje. Solo una pregunta, la sede Chicago, ¿quién nos está haciendo este comentario o cuál es la labor que realiza? Bueno, Chicago, nuestra sede y comúnmente quienes la integran son personas que trabajan en un hospital comunitario, se llama San Antonio, y son promotoras de salud. Son líderes de su comunidad, casi todas son mujeres, si no es que todas, señoras. Ok, ahí una pregunta sería para ellas, ¿por qué les pareció ese el tema más relevante? No sé si nos puedan responder en el chat. O abrir micrófono y cámara. ¿Tienes? A ver, otra. Ajá. Sí, madre, admito. Ahí. Ya les escuchamos, Chicago. Bueno, Hola. hola, ¿cómo está Sebastián? Hola. Aquí nosotras no todas trabajamos en la clínica o en el hospital o la organización San Anthony. Muchas somos madres de familia y trabajamos en la comunidad, ayudamos a la comunidad en lo que podemos. Entonces, somos mamás líderes en nuestras comunidades. Y estando aquí todas, todas pensamos en lo que puso Luz, en que te saliste de tu casa o de tu país de origen sin un plan fijo. Fue una sugerencia que te dio un compañero o un amigo donde te estaba invitando o alguien te estaba dejando saber quién podía llevar a otro lugar. Entonces, pues viendo la situación donde tú eras un comerciante, y ver la situación de las pandillas, decidiste irte. Y vemos que es más a la aventura porque no tenías un plan fijo, que a dónde directamente ibas, si te ibas a quedar en México o te ibas a ir a los Estados Unidos. Entonces, yo creo las circunstancias, como las ibas viendo, ibas a tomar una decisión. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahorita voy a retomar lo que todas han dicho. Vamos a tomar en un par más de que hay en el chat. Bueno, en línea comenta Luz María Chowell, si ya tenía pagado el trayecto hasta Tijuana, ¿por qué se fue del grupo? Según reconocemos que el cruce está pagado hasta en 3 intentos regularmente, el que se separe del grupo da para más preguntas. ¿Por qué María? Sí, Luz María. Sí, Luz María Chowell, ¿por qué te parece relevante y te causan suspicacias esos temas? No sé si nos puedas compartir. Es frecuente que lleguen albergues. Ok, bien. Perfecto. Bueno. ¿Podrían decirlo más fuerte para los que no Porque no es frecuente que lleguen a albergues cuando ya pagaron. Ok, bueno, lo que quiero mostrarles con el ejercicio son varias cosas. La primera de ellas es cómo cada quien escucha lo que quiere escuchar. Y eso es muy importante. Por eso les pregunté a qué se dedicaban o cuál era su formación. Porque, por ejemplo,
A algunos les saltó más la cuestión de las causas por las cuales salió, ¿no? Porque probablemente eso le vincula a algún proceso o le da oportunidad de entrar a algún procedimiento jurídico de reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? Que fue el caso de Maite, que tiene la formación internacionalista, es una de las cosas que le saltó. Por ejemplo, el comentario que hacía Maribel acerca de que si tenía cierta estabilidad, o sea, a los psicólogos nos encanta detectar, digo, nos encanta porque es parte de nuestra formación, todos esos elementos de estructura y estabilidad que puede tener una persona y que impactan en su desarrollo. Por ejemplo, en la sede de Dallas, esta parte que planteaban de los vínculos que tiene, el tipo de decisiones que va a hacer, porque eso va a condicionar la intervención que lleven a cabo. También en la sede de Chicago, que también tenía que ver con, ya cuando nos estaban platicando en el video, como ver esas razones por las que sale, pero sobre todo como la trayectoria que piensa seguir, pensando yo un poco en que su labor está muy centrada en brindar apoyo y respaldo a las personas que llegan a las comunidades, ¿no? Y finalmente el comentario que nos hacen desde de Casa Tochán, que tiene que ver, por ejemplo, con esta cuestión del albergue, porque esa es su labor. Entonces, esto es muy importante porque el primer tema que nos convoca en nuestras sesiones es el tema de la escucha, ¿no? Y entonces es relevantísimo pensar que la escucha no es un acto que no esté mediado. O sea, esa es como la primera idea que quisiera transmitirle a todos y todas, ¿no? La escucha es un acto mediado por muchos factores, ¿no? Yo les diría, en el nivel más profundo está mediado por la cultura, ¿ok? Vamos a pensar un ejemplo que está muy cercano. Hablar del Día de Muertos. Cuando uno tiene un contexto que tiene que ver con lo mexicano, ¿no? Pues si nos hablan de Día de Muertos nos parece una fiesta, o sea, nos remite a una idea de fiesta, ¿no? Pero si nosotros le planteamos esto a alguien que no tiene ningún contacto con el contexto mexicano y con la idiosincrasia mexicana, seguramente le puede parecer como, no sé, una fiesta diabólica, algún ritual de ese tipo. Entonces, la escucha está mediada por la cultura. Ese sería el primer elemento y el primer factor que yo les diría deben considerar y tener en cuenta cuando hablamos de el encuentro con el otro, ¿no? En segundo lugar, o en un segundo nivel, la escucha estaría mediada por estructuras mucho más de nivel medio, que tienen que ver con nuestras formaciones profesionales y los objetivos de nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, el discurso que ustedes escuchan, ¿no? Lo escuchan desde ese lugar, desde lo que uno está buscando de acuerdo a su labor, y eso también va a ser de primera relevancia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero asentarlo en este momento. Ese es como el primer eje en el que quiero que nos sentemos, ¿no? Y que nos paremos. Y porque además cuando estamos en un encuentro, según lo que escuchemos y según lo que busquemos, vamos a soltar preguntas diferentes. Entonces, en primer lugar, esa es la idea que les quiero transmitir. En segundo, también todos estos juegos de la dinámica que implica escuchar al otro, ¿no? No sé si notaron que de repente les empecé a hablar súper rápido, de repente me regresé 20 años en la historia, empecé a divagar, conté cosas, corté un tema de tajo. Entonces es una complicación escuchar al otro, porque el otro nos va a hablar como le nace hablarnos y de repente no vamos a tener esta estructura tan clara de que me cuente una historia ordenada, que me diga por qué salió claramente, ¿no? Que tenga claro en qué lugares cruzó, ¿no? O sea, de hecho les di 2 lugares que están o sea, dijo que entró por Tecunumán y que después llegó a Tenosique, que están en un lado y otro de la frontera. Sí, exactamente. O sea, hubo como mucho juego de falsedades que dije yo a propósito, a sabiendas, porque a veces la gente no es que nos diga falsedades o mentiras, sino simplemente no lo tiene claro y no tendría por qué tenerlo claro. Entonces, este primer ejercicio fue así como muy en bruto, ¿no? Muy sin estructura. Ahora, lo que vamos a hacer es que les voy a contar otra historia. Y ahora sí, el objetivo de todos y todas es saber si yo, tengo necesidad, son 2 cosas las que van a buscar.
Si tengo necesidades de apoyo de alimentación, albergue, o atención médica. Y dos, si puedo ser sujeto de algún procedimiento en el que pueda buscar la condición de refugiado. Pues vamos a contextualizarlo en México. Sí tenemos, la mayoría están en México, de las personas que participan, ¿no? Estamos muy variados. Como tercios en México. Bueno, entonces, en cualquier lugar del mundo, pero en general el principio es el mismo, ¿no? Ahí es donde, ese es un muy buen ejemplo de cómo el marco de referencia determina la escucha, ¿no? Porque ahorita que les voy a poner esta tarea, pues depende en qué contexto nacional me encuentre yo y lo que diga la ley es lo que voy a buscar en el relato del otro. ¿Cuál va a ser la variación en este primer ejercicio, bueno, en este segundo ejercicio? Que van a tener oportunidad, después de que yo acabe mi relato, de hacerme 5 preguntas. Vamos a dejar 2 preguntas para los asistentes presenciales y las otras 3 las vamos a dejar para alguna sede remota o alguien que no esté, o alguien que esté en la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo me llamo Diana, soy del Salvador. Y salí junto con mi hija hace 8 meses, pues de San Salvador. Fue difícil cruzar la frontera porque me daba mucho miedo, ¿no? No sabía y además estaba arriesgando a mis hijas. Y a mi hija, perdón. Y entonces, pues conocí a una persona, ¿no? En Guatemala, ahí en Tecunumán, antes de cruzar a Ciudad Hidalgo, y pues decidí que era una buena idea hacerme su pareja, ¿no? Porque pues así me podía ayudar a cuidar a mi hija, y entonces cruzamos y empezamos a avanzar y caminamos durante varios días, tomamos microbuses o combis, creo que les llaman ustedes, no me acuerdo, que pues nos fueron llevando, hasta que llegamos a un lugar que se llama Ixtepec. Ya de ahí de Ixtepec me orientaron y me dieron información y me dijeron que podía legalizar mi situación, ¿no? Para poder trabajar y vivir en México, ¿no? Pero pues no me interesó porque me dijeron que yo me tenía que quedar ahí en Oaxaca. Entonces ya, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues yo seguí avanzando, igual en camioncitos, con la ayuda de esta otra persona que conocí a otras personas y que entonces me trajeron hasta la Ciudad de México, un lugar que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un lugar que está así como lejos de la ciudad, ¿no? Y ya de ahí llegué aquí con ustedes, ¿no? A Iniciativa Ciudadana. Saber cómo me pueden ayudar. Eh, pues yo salí porque tenía miedo, ¿no? Tenía miedo, pues de que a mis hijos les pasara algo, porque pues como ustedes saben, pues en mi país las cosas están bien difíciles y es bien complicado vivir allá. Y pues a mí sí me daba mucho miedo que le sucediera algo, ¿no? Porque ustedes saben que hay muchas pandillas, que es muy peligroso vivir ahí, te asaltan todo el tiempo. Pues ahí sí hay trabajos, no es que no haya trabajo, sí hay trabajo, pero pues es muy mal pagado, somos muy explotados, ¿no? Y entonces, bueno, yo desde chavita había tenido el sueño de emigrar, ¿no? Siempre quise ir a Estados Unidos para tener una mejor vida. Entonces, pues eso fue lo que me motivó principalmente a salir, ¿no? Y pues con mi hija y todo, pues así sin papeles nos vinimos, ¿no? Y pues ahorita quiero ver, porque estoy preocupada de que mi hija coma, yo no tengo trabajo, pues yo estoy viviendo en un lugar en donde me dan permiso de dormir y a veces me duele mucho el estómago, ¿no? Me duele mucho el estómago, creo que es porque estoy muy nerviosa. Y bueno, hasta ahí les voy a contar y ahora sí. 2 preguntas de aquí y 3. Yo sé que son muy poquitas preguntas para hacer, ¿no? Para conocer toda la información y lo que le estoy pidiendo, pero si no, no nos da tiempo de hacer todo el ejercicio. Entonces, a ver, de aquí de los que están las que están presencialmente, ¿quién quiere hacer alguna pregunta en función de los objetivos que les planteé? Sí. Pero, ¿cuáles fueron los objetivos? Los objetivos que planteé fue que tenían que detectar si había si era una posible candidata a protección internacional, bueno,
conoce como refugiada o necesidades de alimentación, etcétera. Entonces lo que tienen que hacer es hacerme preguntas para conocer más y poder. Te paso el micrófono porque si no, no se oye. Ok, una de las preguntas que yo te haría es la edad de tus hijos, si son menores de edad, y si ha habido indicio o vivieron algún tipo de acoso por parte de las pandillas. De esta forma, tanto la persona, o sea, tú, porque, bueno, pensando que tú eres la persona que... Pregúntamelo como si me preguntaras a la persona. Ok, ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Hay algún indicio de acoso por parte de las pandillas? ¿O tú has sido víctima directa por parte de las pandillas? Es eso. Bueno, pues sí, tengo una hija. Tengo una hija que se llama Carla, que tiene 9 años. Pues no sé qué significa indicio, pero ¿La ha estado molestando? pues sí, siempre, a mí o a ella. A las dos. Pues siempre, ¿no? Ahí en mi país, pues a todos nos molestan. ¿De qué forma la han molestado? Pues como le hacen siempre, ¿no? Así que te piden en la calle dinero y luego te dicen que si no les das te van a matar. Pero a todos nos pasa, ¿eh? ¿En su familia tienen algún negocio propio? Pues vendíamos comida en las noches. ¿Les pedían algún dinero para que siguiera su negocio? Pues como a todos. A su hija menor de edad, ¿usted ha acompañado a su hija a la escuela o regresa sola? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Espérame, me salgo del personaje. Tienes 2 preguntas más, ¿eh? ¿Ok? Repíteme la última. Ok, ¿la niña regresa sola de la escuela o usted la acompaña? Pues a veces cuando puedo voy por ella y cuando no, pues se regresa sola. La última pregunta. ¿La niña le ha referido a usted o le ha dicho si alguien de alguna pandilla la sigue o le habla? Pues no, pero pues es que ellos siempre están ahí en la colonia, ¿no? Y entonces te ven pasar y te dicen cosas. Incluso a veces te saludan porque pues ya somos conocidos, ¿no? ¿Eres abogado? No, pero es que era encargada de también analizar los casos en Comar y emitir las resoluciones. Entonces era... Pues sí, tienes lenguaje Sí, jurídicamente. Bueno, a ver, vamos a tomar otro presencial. Yo lo voy a elegir. Omar, por favor. Nada más que necesito que vengas acá para el micrófono. Claro, es una buena. De esos espacios que has recorrido, ¿has recibido algún tipo de apoyo? ¿Tú has pedido algún tipo de apoyo? Hazme la otra y... ¿Voy a hacer 2 preguntas o no hacerlo más? Ok, sí, otra, ¿tienes pensado hacia qué lugar dirigirte específicamente? ¿Hay algún plan de lo que quieres hacer después de este recorrido? Sí, he recibido ayuda. Pues fíjate que me ayudaron las señoras estas que dan comida en el camino, ¿no? No sé cómo les llaman ustedes. Las patriarcas, las patronas, ¿no? Son ellas. Y además, pues aquí he ido a varios lugares, ¿no? A Casa Tochán, pero pues ahí no me pudieron ayudar. También a Sin Fronteras y tampoco me pudieron ayudar a Sin Fronteras, ¿no? Luego son medio pesados ahí, entonces ya sabes. Y pues a varias instituciones, ¿no? También fui a la Comar, fui a varios lugares. Y pues sí me han ayudado, me pude quedar en una casa, en un albergue durante algunos días y pues también a veces nos ayudan con comida. Y la segunda pregunta, perdón.
El plan, pues no sé, yo creo que voy a estar aquí unos meses, unas semanas, no sé todavía, para ver si se presenta alguna oportunidad en la que yo pueda quedarme aquí, si no, pues como todos, ¿no? Seguir para el norte. Okay. Sí, adelante. Que si quiero algo de comer, no, aquí traigo una galleta, muchas gracias. Una muy buena pregunta. A ver, vamos a tomar de sedes. Los Ángeles pueden... En Los Ángeles, ¿pueden abrir el micrófono, por favor? Buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Felipe Calzada, yo soy un trabajador y soy miembro de la comunidad. Mi pregunta es, como que estamos entrevistando a la persona, ¿tienes algún problema o una enfermedad que no te permita estar en tu país y que no pueda ser tratada? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿has sido alguna vez amenazada de muerte o que te van a quitar a tu hija? ¿Tienes pruebas de eso? Esas son mis dos preguntas, gracias. Ok, bueno, no, de la enfermedad, pues yo siempre he padecido de gastritis, ¿no? Pues me dan ahí un medicamento que no sé cómo se llama, pero pues que siempre me sirve, me calma, ¿no? O si no me hago ahí un tecito y con eso nos ponemos bien. Pues una vez... Dicen en línea que no te creen porque te ves muy tranquila y como... Bueno, no soy tan buen actor, ¿no? Pero, ¿en qué me quedé? En lo de la... Ya me puse nervioso, ya mis datos actorales. Sí. Bueno, una vez un pandillero llegó a mi casa y me dijo que pues le gustaba a mi hija, ¿no? Yo le dije que era muy pequeña y él me dijo que no, pues que a él le encantaba la muchacha y que quería estar con ella, ¿no? Y eso fue una de las cosas que más miedo me dio y que tal vez me ayudó o me impulsó a salir, ¿no? Bueno, no sé si tomamos otras preguntas de alguna... Bueno, pregunta Lina. Estando en México, ¿quieres seguir tu camino a Estados Unidos o tienes la intención de quedarte aquí y establecerte? Y pregunta Daryl. ¿Usted tuvo una experiencia de amenaza directa con las pandillas? Bueno, creo que ya se contestó. Y ya. Por su tranquilidad, yo le preguntaría cómo te puedo ayudar. A veces es mejor preguntar de modo concreto y así podemos ayudar mejor. Me preguntan que cómo me pueden ayudar. Pues a mí me gustaría que me diesen pues una casa, que me puedan dar, pues no sé, una beca al mes, ¿no? Para poder comer, que mi hija vaya a la escuela, pues sí, que yo pueda, por ejemplo, capacitarme para poder tener un mejor trabajo, pero también trabajar al mismo tiempo. Y que también pueda yo traer a mi mamá, traerla para acá. ¿Quién me lo preguntó? Tabasco. La Ujat. Señorita Ujat, no sé quién lo hizo. O señor Ujat. ¿Usted me puede ayudar con eso? Aquí desde Chicago, ¿en dónde está? No, bueno, ya no me contestó la hoja. Ya me quedé con la duda si ahí en Tabasco me pueden. No. Ok. Pero eso me indica que te quiere. No, bueno, pero fíjate que pues si me lo das en Chicago, mejor. Regularizar la situación jurídica. Bien. Bueno, lo estoy haciendo malintencionadamente todo el ejercicio, ¿no? O sea, estoy haciendo un estereotipo de como muy extremo de lo que uno se encuentra en las entrevistas. Me gustaría preguntarles, así con esta breve entrevista que hicieron, si me pueden indicar si Diana es
sujeta a algún procedimiento de protección internacional. Y 2, ¿cuáles son las necesidades que detectaron en las materias que les indiqué al principio? No sé si alguien de aquí y alguien de sede remota. Ajá. Perdón. Respecto a la pregunta número 1, Diana puede ser sujeta a protección internacional porque tiene una niña menor de edad, bueno, una hija menor de edad, perdón, y ha habido indicios de que hay alguien, un miembro de la pandilla, acosándola. Dentro de la ley de refugiados, protección complementaria y asilo político, una de las causales o de los nexos causales para obtener refugio es pertenecer a determinado grupo social. En ese caso, la madre, al no querer entregar a su hija o al no sucumbir ante esas amenazas, estaría convirtiéndose o siendo parte de un grupo social opositor a las pandillas y también obedeciendo al interés superior del niño. Desde San Diego, creo que el relato está por todos lados sin estructura. Yo creo que el relato está por todos lados sin estructura, así que tendría que ser el investigador un poco más curioso y también hacer el screening de acuerdo a los requerimientos para el posible asilo o refugio. Yo creo, y siguiéndote en broma un poco, pues yo también quiero una casa, una beca para mejorar mi trabajo. Saludos a todos. No, bueno. Bueno, sí. Sí, justamente, si se dan cuenta, tal vez ahora fue mucho más unificado lo que todos y todas estaban escuchando, porque ya de entrada les dio una estructura, que era buscar 2 temas particulares. Aún así sigue siendo, es muy difícil el ejercicio con tanta gente porque depende de la institución, depende del contexto en el que se encuentran, lo que están escuchando. Un poco a lo que decía, no sé quién lo dijo, pero que esto de que el relato está por todos lados sin estructura. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Que eso es el valor de la herramienta de la entrevista. Realmente cuando nosotros llegamos a trabajar con los inmigrantes o con los migrantes en tránsito o con la población que nos toque trabajar, que se encuentre en movilidad, nos encontramos con discursos con poca estructura, ¿no? No es que traigan ya acomodado la historia que te van a contar o la historia como tú quieres que te la cuenten. Y entonces la técnica de entrevista, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se vuelve fundamental para lograr estructurar ese discurso en función de mi labor, ¿no? Y sí, evidentemente el ejercicio es complicado de hacer, pero no se preocupen, ahorita vamos a hacer un último ejercicio que va a ayudar a esto. Porque sí, tal vez si fuera un 1 a 1, podríamos hacer preguntas que nos permitan profundizar más en en los temas que nos interesan, ¿no? El que lo describía la persona que nos ponía ahí en el chat como que el entrevistador tendría que ser un poco más curioso y hacer el screening de acuerdo a los requerimientos para un posible asilo o refugio. Es decir, sí, en un encuentro 1 a 1 podemos hacer ya preguntas mucho más específicas y particulares para buscar los datos que requerimos, ¿no? Entonces, partiendo del supuesto de que la entrevista es una herramienta de búsqueda de datos, vamos a hacer un ejercicio. No sé si los que están en los chats y en las plataformas se encuentren solos o estén en grupos, pero aquellos que se encuentren en grupos, lo que van a hacer es armar un pequeño cuestionario, 10 preguntas. ¿Cuál es el objetivo de ese cuestionario? Ustedes trabajan en una organización de la sociedad civil que se dedica a acompañar la integración de los inmigrantes a la ciudad en la que ustedes se encuentren y tienen que hacerle 10 preguntas que les permitan saber
bueno, el trabajo que ustedes tienen es acompañarles en el proceso de integración, pero específicamente en la inserción laboral. ¿Ok? Entonces necesitan tener un cuestionario de 10 preguntas que les permita tener la mayor cantidad de información para lograr desarrollar una estrategia efectiva para que se inserten laboralmente. ¿Ok? Entonces, los que estén en alguna sede donde haya varias personas, elabórenlo en pareja y luego, cuando yo les dé la indicación, ahorita vamos a tener 15 minutos para que armen el cuestionario y después vamos a tener 10 minutos para que actúen su cuestionario, para que hagan un role-playing entre ustedes. Lo que vamos a hacer en la sede de acá es que vamos a seleccionar alguna de las parejas que se hagan aquí y les vamos a transmitir a toda la orbe la actuación de esa entrevista, ¿ok? Entonces, ¿sí está claro lo que les indiqué o lo vuelvo a explicar? ¿Acá está claro? ¿Sí? No sé si en las plataformas está claro. Ok, entonces son las 4:47 aquí en la Ciudad de México. Que sí, otra vez mejor. Ok. Bien. A ver, ustedes trabajan en una organización que acompaña a las personas para integrarse al país y específicamente están encargados o encargadas del programa de inserción laboral. Es un encuentro de primera vez y ustedes tienen que armar un cuestionario con 10 preguntas que les dé la mayor información, la mayor cantidad de información para desarrollar una estrategia en la que logren que estas personas consigan un trabajo. ¿Ok? ¿Sí está claro? O sea, aquí la pregunta que hacía Melanie no es para motivar, sino es para nosotros tener información y desarrollar una estrategia. Para la gente que está solita. Para la gente que está en línea, hagamos el ejercicio de hacer sus preguntas, sus 10 preguntas, y ya cuando hagamos como la retroalimentación, ahí pueden ir contrastando como algunos temas de las preguntas, porque es difícil que hagan el role-playing, pues así, es muy complicado. ¿Vale? Entonces, son 4:46 Ciudad de México, bueno, 4:48, entonces a las 5 horas Ciudad de México reanudamos para hacer la actuación de nuestros cuestionarios, ¿vale? 15 minutos. En línea y en sedes. Vamos a cerrar micrófono. Aquí les estamos leyendo. Adiós.
Bueno, todos y todas, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Entonces, ahorita vamos a ir viendo aquí las preguntas que están poniendo que eligieron. Pero de aquí, ¿quiénes van a ser las o los valientes que van a hacer el role playing? A ver, dicen que los visitantes lo van a hacer, entonces, a ver, pónganse de acuerdo, sí, ya van a pasar ustedes, chicos. Ok, ya tenemos aquí 2 voluntarios. Igual si les dan chance de sentarse en mesas del frente. Y vamos, no solo ahorita para los que están en las plataformas, estamos acomodándonos para hacer el role playing y que podamos observar un ejercicio o cómo ellos eligieron sus preguntas. Les pasamos el micrófono, ¿no? Para que puedan... díganos quién es. Yo soy... ¿Nos escuchamos ahí? O sea, como hola. O sea, es que vamos a pegarnos más. Sí. Entonces tienen 5 minutos para poner la mayor cantidad. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gustavo, mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Néstor. Mira, yo soy el coordinador del área de centro de día. Me comentan que te interesa incorporarte a algún empleo, estás buscando alguna oportunidad laboral aquí en México. Sí, lo que pasa es que recién llegué hace 2 semanas. Me vine crucé por Chiapas y apenas acabo de llegar. Y bueno, llegué a una casa de refugiados y me dijeron que aquí podía llegar y que me podían apoyar y ayudar a conseguir trabajo. Ok, perfecto. Antes que nada, ¿te ofrezco algo de tomar, algo de comer? No, estoy bien, gracias. Estoy perfecto. Mira, para poderte ayudar con esto que tú buscas, nosotros necesitamos un poco de información, recopilarla y tenerla en cuenta para poderte ayudar de la mejor forma. Entonces, ahorita te voy a hacer unas pequeñas preguntas para poder tener información y poder ayudarte. ¿Te parece? Ok. Ok, va. Entonces, ¿me repites tu nombre? Gustavo Santaolalla. Gustavo Santo. Okay. ¿Cuántos años tienes, Gustavo? 22. 22. Perfecto. Oye, Gustavo, ¿has acudido a alguna instancia aquí en México para regularizar tu situación, a la Comar o al Instituto Nacional de Migración? Bueno, cuando llegué a Chiapas, estuve con unos agentes de migración para pedir ayuda y me mandaron aquí a México. Y también ahí de una asociación en la que estuve en Chiapas, y ya llegué aquí y en la casa de refugiados me dijeron que fuera a este lugar que se llama La Comar. Y en La Comar, pues intenté, o bueno, estoy como tramitando para el asilo, y en esas ando. Entonces, ¿actualmente estás yendo a firmar a Comar? Bueno, ahorita apenas estoy yendo y me dieron esta constancia. Entonces, entonces me dio esa constancia. Es lo único que tengo ahorita y bueno, hay mi documento de identidad. Ah, ok. ¿De tu país solamente tienes tu documento de identidad? Así es, yo ahí estuve y bueno, como me estaban dando unos mareros, porque querían que entrara con ellos,
pues la verdad es que preferí huir, ¿no? Porque pues sí tenía miedo, porque ya habían matado a uno de mis amigos. Ah, ok. Oye, ¿y en qué has trabajado allá en tu país, Gustavo? O acá en México. ¿Me puedes contar Bueno, un poco de tu experiencia laboral? lo que hacía ya era que, bueno, estaba entre estudiando el bachillerato y mis papás tenían una papelería. Y entonces ahí como que me turnaba, pero pues con todos los impuestos y así, este, pues pues empezó a ser difícil, ¿verdad? Oh, ya. Entonces, tú con tus papás trabajabas en la papelería y estabas estudiando al mismo tiempo. ¿Quieres un Kleenex? Sí, por favor. Gracias. De nada. Y entonces, pues yo estaba en la papelería y pues llegaron preguntando que si podía, que fuera parte de ellos y pues, que fuera. Sí, no, no te preocupes. Aquí, afortunadamente, pues no corres los mismos riesgos que estabas corriendo en tu país y seguramente vamos a encontrar una oportunidad para que te puedas incorporar aquí en nuestro país a algún empleo. Entonces, allá estabas en el bachillerato, ¿lo concluiste? Este, pues no, porque pues tuve que salir, porque Ok, mataron a mí. ok, sí. Em, Mira, aquí lo importante es que ya una vez aquí en nuestro país y con nuestra organización podemos brindarte tanto apoyo para que te incorpores al mercado laboral y si necesitas hablar con alguien, también tenemos un área de psicología a la que no dudes en pedir una cita y puedes hablar sobre cualquier tema que te incomode o tengas problemas con ello. Sí, no te preocupes, puedes hablar con ellos y pedir una cita. Te lo recomiendo para que puedas hablar sobre esos temas que son también muy importantes y no debemos de dejar olvidados. Ok, Actualmente, ¿en dónde estás viviendo? en el refugio ahí por la Roma Sur. La Roma Sur. ¿Y tienes alguna idea de en qué te gustaría trabajar o tienes alguna idea de si te vas a quedar a vivir ahí o cuál es como tu plan? Pues bueno, en- la verdad es que solo me dieron 3 días para estar y entonces pues ya salgo y pues yo creo que voy a estar en la calle. Dentro de 3 días es tu fecha límite para estar ahí Pero, en... pero pues por eso estoy buscando trabajo, para encontrar un lugar. Mira, ahorita es importante que sigas yendo a firmar y con tu proceso de regularización, porque una vez que te den tu tarjeta por razones humanitarias, ya está autorizado formalmente que puedas trabajar, porque si no, actualmente solamente podrías trabajar informalmente y pues obviamente conlleva muchas desventajas el que tú estés trabajando en la informalidad, ya sea explotación, no tienes acceso a prestaciones de ley, etcétera, ¿no? Entonces es importante que sigas con ese empleo y aquí vamos a canalizar algunas de las oportunidades laborales que nos lleguen y vamos a estar en contacto contigo para que puedas aprovechar en caso de que alguna se adapte a tus necesidades. ¿Tú no tienes idea como en qué te gustaría o qué te llama la atención en la papelería? ¿Llevaste a cabo algún tipo de actividades especiales? Pues bueno, solamente hacía, pues acomodaba las cosas y a veces cobraba. Entonces, ¿no tienes como algo específico en lo que te gustaría trabajar? ¿Algún un hobby que tengas que, no sé, manualidades, algo por el estilo? Pues me gusta mucho dibujar. Ajá, dibujar. Mira, aquí hay oportunidad también de que se busque algún tipo de capacitación para que tú puedas potencializar este tipo de actividades que estás haciendo, que a largo plazo te pueden, junto con otras formaciones, como sea que termines tu bachillerato o alguna formación en idioma, alguna cuestión así, se pueda potencializar para que tú puedas encontrar pues un empleo que se adapte a lo que tú estás buscando y con el cual puedas pues mantenerte, solventar tus necesidades básicas. Entonces, mira, lo que vamos a hacer ahora va a ser con toda esta
información que tú me has proporcionado, crear un expediente, trabajar con ello y nos vamos a estar viendo para seguir con tu caso. Te recomiendo que sigas trabajando con la regularización que estás llevando a cabo en Comar, e igual te recuerdo que puedes acercarte a nosotros por esta cuestión de, ya sea lo del refugio, que busques en alguna otra organización, o si necesitas apoyo, orientación, en ese o en algún otro sentido, pues aquí vamos a estar. ¿Y se van a tardar mucho? Pues mira, este proceso, la verdad es que no depende como tal de nosotros directamente. La Comar a veces tarda mucho en Es hacer que ya los solamente trámites. me quedan 3 días en el albergue y necesito hacer algo. Ahorita lo que te podemos proporcionar es información respecto a organizaciones que hacen como la canalización directa a refugios. Si gustas, ahorita te imprimo un croquis con la información y todo para que tú te acerques a esa organización que puede ayudarte con esta información y canalizarte a algún otro refugio donde puedas permanecer más tiempo. ¿Te parece? Ok. Perfecto. Bueno, entonces te la imprimo y seguimos en contacto, tejiendo una cita para que podamos platicar de cómo va progresando tu caso en unas semanas. ¿Te parece? Va. Gracias, Gustavo. Nos vemos. De nada. Gracias, chicos. Hay una... bueno, estuve hace ratito viendo todo lo que alcancé de las preguntas que ustedes propusieron en preguntas y respuestas. Ahorita voy a retomar el roleplaying que tuvimos aquí. Porque, bueno, más o menos, ¿no? O sea, siempre en todos los casos pusieron nombre, edad, estado civil, ¿no? Como hubo como algunos datos muy concretos que tal vez aquí Néstor, que es quien entrevistaba, no preguntó, probablemente porque daba por entendido que ya contaba con esa información. También hay información que se recaba a partir de formularios previos, etcétera, ¿no? Varias cosas, no sé si hay en el chat o quieran poner en el chat algunos comentarios. Yo ya estuve tomando nota de algunos comentarios que ponían. Hay una discusión sobre el manejo de los Kleenex en la entrevista, lo cual es interesante, es una discusión interesante de verdad, que ahorita voy a retomar. No sé si alguien más quiera poner algún tipo de comentarios. Por acá Alma Patricia ponía que no queda claro el tipo de trabajo que puede desempeñar. A ver. ¿Tienes experiencia en algún oficio? ¿Tienes interés en estudiar durante tu estancia? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Cuál era tu ocupación en tu lugar de origen? ¿Vienen con algún niño pequeño, un dependiente con necesidades especiales? Vamos a bajar un poco, porfa, el chat. El de ahí de la pared. Estoy leyendo las preguntas que en Phoenix, creo que es... No, bueno, no sé quién lo está... Sí, la sede de Phoenix, Consulado Phoenix. Viene con algún niño pequeño, un dependiente con necesidades especiales. ¿Qué experiencia laboral tiene? ¿Está usted amamantando? ¿Sabe leer y escribir? ¿Cuántos dependientes económicos? Por ahí creo que esa ya la habían hecho antes, ¿no? ¿Cuál es el mayor tiempo que ha durado en un trabajo? A ver, a partir de yo les preguntaría a todos y todas, a partir de la entrevista que ustedes escucharon, con la maravillosa actuación de Alejandro, por cierto, ¿cuál es? Bueno, acá Angélica Ojeda nos pone, es que ya me regresé al otro chat, ¿no? Se observa una conversación general, se enfatiza poco el empleo. Vamos a preguntarnos si está bien o está mal que hagamos énfasis en el tema específico que estamos buscando o que lo mantengamos como si fuera una conversación cualquiera. Ahorita lo dejo como pregunta. El lenguaje también, uso de palabras un tanto sofisticadas y mencionarle que si requiere orientación psicológica que lo van a canalizar.
algunas veces la persona no puede saber qué hace un psicólogo. Sí, eso es importante, Angélica, pero yo diría, en este caso particular, también hay que considerar si realmente quien entrevista tiene la capacidad de canalizar con un psicólogo, ¿no? Porque si no tiene el contacto también ofrece, bueno, más adelante les voy a explicar que ofrecer cosas que no se pueden cerrar es uno de los graves errores que tenemos. Mm, bueno, creación de talleres, como propuesta de intervención. Montserrat nos dice, Montserrat Maritza, había trabajado en algo específico. Por ahí tal vez sí hizo falta profundizar un poco en los temas. Y ahorita, exacto, lo que dice Guadalupe, ahí creo que estuvo la clave. Cuando Alejandro comienza a llorar, el entrevistador se enfría, o sea, que se congeló. Eso es de lo más frecuente, o sea, ahorita les voy a hablar de eso, hay emociones que sociológicamente podemos llamar emociones tabú, ¿no? O sea, que cuando se presentan nos crean una crisis grave, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar abiertamente del odio, hablar abiertamente de la infelicidad, hablar abiertamente de la tristeza y ver el llanto son cosas que nos angustian, porque digamos, sociológicamente está marcado que no las tendríamos que sentir y eso es importante. No que sentir, sino no que representar, no ponerlas en la mesa, ocultarlas, ¿no? Y creo que ahí fue la clave del role-playing ahorita con Néstor y Alejandro, que en el momento que comienza a llorar, Néstor se queda frío y se le olvida lo que estaba preguntando, ¿no? Se angustia y entonces intenta hacer algo para ayudar ante el llanto de Alejandro, ¿no? Me parece significativo que después se deriva en nuestro chat una discusión acerca de si debió haberle entregado los Kleenex o no se los debió haber entregado, ¿no? Si era como inhibir el llanto o no, ¿no? Que creo que ese era un poquito el punto de lo que estaban planteando. Bueno, entonces vamos a empezar, más allá de que podamos retomar, aquí lo importante es cómo en ese encuentro yo puedo obtener la mayor cantidad de información. Ahorita te respondo, Alma Patricia. La mayor cantidad de información para poder llevar a cabo mi intervención. Y eso siempre parte desde lo que yo tengo previamente estructurado sobre mi método de intervención y sobre mi entrevista en sí, hasta aquellas cosas que surgen y para las que probablemente no tengo respuesta. Alma Patricia García nos pone aquí en el chat que qué va a pasar en 3 días que no tendrá alojamiento, cómo se podrá localizar y qué va a pasar con él, ¿no? Tal vez eso no lo solucionó Néstor, creo, en ese momento, como de decirle, bueno, lo solucionó diciéndole que le iba a dar una cita nueva. Creo que eso lo resolvió bien cuando le dijo que no podía apoyarle en ese tema, que le podía brindar información de otras instituciones, pero que él no lo iba a resolver. Ok, ese fue un buen manejo, vamos a ver más adelante de la situación. También porque Néstor ya está un poquito entrenado para estos temas. Le prometió un poco de trabajo. O sea, sí le prometió. Sí, le hizo un nivel de promesa de ayudarle y de buscarle, pero además fue algo inmediato al llanto, fue posteriormente al llanto, y eso habla de la angustia que provoca. Ahorita vamos a ver esos temas. Entonces, más allá del ejercicio que podamos seguir haciendo comentarios, no sé si en la otra plataforma había alguna pregunta o comentario. En San Diego. Acá solo agregaríamos la pregunta de si tiene amigos o familiares en la ciudad y si tiene algún problema de salud que complica su posibilidad de trabajar. Okay. Es decir, podemos poner cuantas preguntas se nos ocurran de acuerdo a nuestras necesidades. Esto es algo totalmente artificial. Pero también algo que hay que considerar es que las entrevistas siempre son limitadas. Sino, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos sucede es que acabamos haciendo entrevistas que se van. Entonces yo, por ejemplo, en Sin Fronteras puedo llegar a tener, o bueno, más que yo, el equipo puede llegar a tener 5 entrevistas, una tras de otra, y si se pasan de la hora que tenían previstas, acaban por no comer, acaban por no ir al baño, acaban por salir a las 8 de la noche de trabajar. Lo cual, a largo plazo, vamos a ver en las siguientes sesiones, es algo muy dañino porque terminamos por desgastarnos y ayudar menos de lo que podríamos ayudar. Entonces, para entrar en materia, ya como en la parte más dura de este asunto. Ahorita voy a retomar el asunto del
del llanto Montserrat más adelante. Y bueno, vamos con la presentación. A ver. ¿Con eso? Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno. Esto lo debí haber dicho al principio. Les cuento quién es Sin Fronteras. Para los que no nos conocen, Sin Fronteras es una organización civil mexicana, laica, partidista y sin fines de lucro, que lo que buscamos es promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria y apátridas para dignificar sus condiciones de vida a través de dos actividades, la atención directa y y la incidencia en la agenda pública, ¿no? Labor que llevamos 22 años realizando. Específicamente, yo colaboro en el área, en la coordinación de atención y servicios, que somos quienes les brindamos servicios de atención directa a la población migrante y sujeta a protección internacional, que es usuaria de nuestra organización, y lo que buscamos es su integración al país, el acceso y garantía de sus derechos humanos y en el centro la dignificación de sus condiciones de vida, ¿no? Creo que va retrasada aquí la pestaña, ¿no? Ah, ok. Bueno, yo me fijo allá. Ok, entonces, nosotros lo que hacemos es hacer este tipo de intervenciones como enfocadas en ciertos temas. Lo que hicimos ahorita del empleo es algo que hacemos día a día y hemos desarrollado una serie de herramientas que nos permiten hacer esa intervención, desde un modelo de atención hasta una serie de principios que seguimos siempre a la hora de hacer encuentros con las personas, que consideran desde la manera en la que hacemos entrevistas hasta los métodos de intervención que llevamos a cabo, ¿no? Los métodos particulares, como que todos siguen estos mismos principios que les voy a ir exponiendo a lo largo de estas semanas. Bueno, entonces, ¿qué es la entrevista? Yo creo que la primer definición que tenemos que dar de entrevista y que es de la que salen más, le podemos sacar muchísimo jugo, es que la entrevista es un encuentro entre personas, ¿ok? Y en tanto encuentro entre personas yo lo definiría, y aquí es una definición más sociológica, es una relación social. Y las consecuencias de que sea una relación social son grandísimas, ¿no? En primer lugar, diría, cuando la definimos como relación social, es una relación o tiene implicaciones de sentido, de significado. Es decir, el para qué del encuentro y el por qué del encuentro. ¿Qué significa para los que están ahí el encontrarse, ¿no? Probablemente para el usuario signifique el recibir apoyo o el ir a probar suerte, no sé, depende de cada persona y de los contextos de los que provienen. Y probablemente para el entrevistador, no sé, signifique que va a salvar el mundo ayudando a una persona, signifique que solamente va a hacer su trabajo, ¿no? Depende de cada cual. ¿Qué es lo problemático de eso? Que en primer lugar nos encontramos con un choque de significados en la entrevista. Probablemente y la mayoría de las veces cuando estamos en una entrevista, lo que significa para cada cual puede ser plenamente diferente. Y de entrada eso ya es problemático, ¿no? Hay contextos en donde es más fácil o donde es más difícil, ¿no? Regularmente en contextos gubernamentales es un poco más complicado que en los contextos no gubernamentales, sobre todo en contextos gubernamentales donde, por ejemplo, tienen que decidir si le dan o no le dan algún tipo de documento de servicio desde el gobierno a una persona, es muchísimo más problemático por las presiones institucionales que hay. Entonces, en primer lugar, es un encuentro que tiene un significado que está en conflicto y un significado que está siendo negociado durante todo el encuentro. ¿Para qué estamos aquí? En segundo lugar, y tal vez es una de las partes que casi no nos gusta ver, en la entrevista al ser relaciones sociales es una relación de poder. ¿Okay? Regularmente quien entrevista está del lado del poder, ¿no? Del poder de la palabra, del poder de definir de qué se va a hablar en el encuentro, e incluso del poder del acceso que puede tenerse después de ese encuentro a ciertos recursos. ¿Ok? Y eso es algo que siempre va a estar en juego, porque puede haber muchas reacciones. Hay quienes son personas que cuando se enfrentan al poder se someten inmediatamente, ¿no? Y entonces es todo lo que diga el entrevistador, pero hay personas que cuando se enfrentan al poder, la reacción inmediata es resistirse a ese poder de manera rebelde, radical y permanente, lo cual hace que, por ejemplo, un encuentro de entrevista pueda ser sumamente problemático.
O, por ejemplo, también puede suceder que quien tiene ese pequeño poder de la entrevista se suba al banquito y entonces de repente deje de escuchar a la persona si no le está diciendo lo que quiere escuchar. Y entonces en vez de hacerle preguntas para escuchar, termina haciéndole preguntas para darle una lección o una cátedra sobre cómo tiene que buscar trabajo en el país. No, digo, lo estoy diciendo como como una descripción. Entonces, ese es otro factor que nosotros debemos de tomar en consideración, el hecho de que, por un lado, es una relación de significado, por otro lado, es una relación de poder, y ahorita voy a hablarles de que es una relación de interacción. Por ahí está alguien queriendo hacer una pregunta, creo. ¿Isaac Fernando? No. Okay. Ah, hola. Hola, Isaac Fernando. Entonces, bueno, la tercera es que es una relación de interacción, ¿no? Y les dirían los sociólogos como Erving Goffman que cuando es una relación de interacción lo que presentamos todo el tiempo son símbolos. Entonces es muy padre porque, bueno, muy padre en términos analíticos. Porque, a ver, al final la entrevista es un juego de presentar símbolos que pueden ser símbolos físicos o símbolos concretos, o pueden ser símbolos en el sentido, o símbolos invisibles que más bien remiten a ideas, remiten a significados, en los cuales, a partir de los cuales las dos partes intentan lograr algo. ¿Cómo lo explico? Lo voy a explicar con dos ejemplos. El primero de esos ejemplos, por ejemplo, dirían los que estudian todos los procedimientos psiquiátricos o de la psiquiatría, los procedimientos de poder, es cuando uno va con un psiquiatra o va con un médico, el hecho de que el médico traiga una bata, ¿no? Y el paciente nunca traiga algo que lo distinga, o a veces cuando es un hospital es otro tipo de bata. Ahí señala una jerarquía y señala un juego de poder. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Es muy frecuente en nuestros entornos. Por ahí hay un estudio que hace un chico del Colegio de México, que no recuerdo ahorita su nombre. Él se puso a investigar cómo es que las personas invidentes en el metro utilizaban ciertos símbolos para causar mayor lástima, provocar mayor lástima, una emoción de mayor lástima en los otros y entonces obtener mayores recursos. Y lo hacían como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? No hay un juicio negativo en ese entorno. Pero eso tiene que ver con la presentación de símbolos, ¿no? O sea, es gente que tal vez en la mañana se bañaba, pero cuando llegaban al metro se desgarbaban más para entonces provocar otro tipo de emociones en el otro. Yo siempre digo, cuando nosotros entrevistamos, sobre todo en las áreas como en las que yo he trabajado, que tienes que asignar recursos, tienes que ver si le das o no un apoyo a una persona y decidir a quién se la das y a quién no, ese juego está presente todo el tiempo, sobre todo porque la gente, cuando tu institución lleva mucho tiempo, ya más o menos conoce cuáles son los criterios que utilizas para designar a unos o a otros, ¿no? Y entonces, cuando estás frente a ellos, presentas ciertos símbolos que tal vez, no sé, para crearte mayor empatía hacia ellos, tal vez desde el camino de la lástima o de la necesidad o incluso desde el camino de soy un sujeto muy activo, entonces como yo sé que en esta institución valoran que seas proactivo, entonces me presento proactivo frente a ti. Entonces siempre un encuentro de interacción simbólica, yo les diría, una entrevista. Entonces todos esos elementos entran en juego y lo vamos a ver más adelante, ¿no? No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna pregunta en las sedes, aquí, o les sigo. Ok, bueno, entonces le sigo. Bueno, entonces es un encuentro que tiene una característica principal, que está delimitado. O sea, una entrevista en tanto, después les voy a hablar que es una herramienta, bueno, ya les dije, es una herramienta de recolección de datos, es una herramienta que sí está delimitada, es un encuentro delimitado en el tiempo y tiene que estar delimitado en función de varios factores. Yo aquí les menciono 3. A ver, uno es la delimitación de objetivo, por objetivos. O sea, ¿para qué yo estoy haciendo una entrevista? Cuando estoy frente a una persona, ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué le estoy preguntando cosas? Es decir, no es lo mismo si yo estoy haciendo una investigación sociológica o una investigación antropológica sobre la integración de los migrantes y voy y les hago una serie de preguntas en función
de mi interés académico que si yo estoy en una organización proveyendo servicios. El tipo de preguntas que voy a hacer son diferentes. O incluso si yo, aún siendo psicólogo, estoy en una organización proveyendo servicios de integración social o proveyendo servicios de atención emocional. Son dos tipos de preguntas radicalmente diferentes las que voy a hacer. Y la entrevista se tendría que delimitar de manera diferente. Segundo, delimitado en función de los recursos. ¿Con qué recursos cuento para hacer, para que sea posible el encuentro? ¿Ok? De entrada, yo quiero hacer trabajo con migrantes, ¿tengo acceso a esos inmigrantes o no? Eso está pasando ahorita con la caravana, ¿no? Todo el mundo quiere ayudar a las personas de la caravana, pero no tienen ese acceso a las personas. Entonces, en primer lugar, es como las condiciones de posibilidad de realización de la entrevista. Ahora, en el caso de la mayoría, creo que de los que están en el diplomado y del caso de Sin Fronteras, bueno, ya esa condición de posibilidad ni siquiera es de si queremos o no, está ahí y hay que responder. Pero también como los recursos en términos de, por ejemplo, que se combina con el siguiente, que son las capacidades idiomáticas, ¿no? Es decir, tengo a una persona del Congo Brazzaville. ¿Hablo yo o no hablo francés? ¿No? Entonces, si no hablo francés y no tengo la más mínima idea de cómo hablar francés, la profundidad de mi entrevista va a ser muchísimo menor que si sé hablar francés o cuento con los recursos para pagarle un intérprete de francés. ¿Ok? Y no es lo mismo si mi intérprete es un intérprete profesional o es un intérprete que es una persona voluntaria que habla de manera nativa el francés. Sí crean diferencias, no crean que es algo que sea, que no haga diferencia por muchos elementos. Y las capacidades también de entrevistar. Por ejemplo, no es lo mismo si yo soy un sociólogo, un antropólogo, un psicólogo, que incluso dentro de mi formación de licenciatura me enseñan cómo entrevistar, a que si soy un politólogo devenido trabajador social, ¿no? Que tal vez no tengo, como le pasó a Néstor aquí ahorita, que no tengo tal vez tantas capacidades o más que capacidades, tanta formación para hacer ese tipo de encuentros. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en otros contextos? De repente tenemos psicólogos que tienen esa formación para entrevistas, pero que no necesariamente tienen la formación para trabajar con población en situación de movilidad y no hay una comprensión mínima de la situación de estas personas, ¿no? Finalmente, yo les diría, la entrevista es la herramienta principal que tenemos en la mayoría de nuestras labores. Es decir, cada charla, bueno, yo así lo concibo, cada charla que yo tengo en el pasillo del Centro de Diarios Sin Fronteras con un inmigrante, con un refugiado, para mí es una entrevista. Porque aunque sea cómo te fue hoy, cómo estuvo tu clase de español, cómo te fue en tu entrevista en tu pasada entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Son pláticas de pasillo, pero aquí a mí me están dando información para conocer cuál es su situación y cómo puedo mejorar el método de intervención o la intervención específica que estoy haciendo en ese caso. Incluso es muy particular porque regularmente muchas de las, o por lo menos acá sucede mucho o frecuentemente, algunas de las informaciones trascendentales sobre los casos no necesariamente se dan en el espacio de entrevista, o sea, como en los cubículos que tenemos para entrevista, ¿no? Porque la situación de entrevista en general es una situación que crea ansiedad y que provoca estrés, entonces no todo mundo le gusta hablar en esos espacios, entonces de repente ya acabaste la entrevista, etcétera, y ya según tú preguntaste todo lo que tenías que preguntar. Cuando sales y te estás tomando un café y de repente la persona se acerca a platicar contigo, te suelta así como un dato trascendental de su historia de vida que te indica que sí fue perseguido en su lugar de origen, ¿no? Entonces, bueno, hay contextos como Sin Fronteras en donde, bueno, si te sueltan un dato fuera de ese contexto de entrevista, pues te sirve para la intervención. Hay otros contextos como los gubernamentales, en las entrevistas de elegibilidad, ¿no? Pues sí es importante que den toda la información en el momento de la entrevista. Pero pues si te dan en el pasillo ya no es tan fácil rescatarla, pero muchas veces, o sea, es decir, la entrevista en todo momento está presente cuando estamos trabajando con esta población, incluso cuando estamos comiendo, estamos sentados con ellos o con ellas, y es una herramienta básica, es una herramienta central que se basa en dos cosas, el habla y la escucha, así de
simple como puede parecer, ¿no? Y así de simple como es, pero que en realidad es algo sumamente complejo. Es decir, y voy a retomar un poquito lo que ustedes estaban platicando, o bueno, algunos de los comentarios que nos ponían en el chat, ¿no? Los términos con los que hablamos, a mí me parece muy particular, bueno, se me hace muy divertido ya a estas alturas, cuando hacemos entrevistas entre abogados y psicólogos, ¿no? Porque de repente el abogado empieza a explicar lo que es un amparo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, no, mire, para que tengamos un amparo tenemos que crear un acto de autoridad, etcétera, ¿no? Y como siempre sensibilizamos a nuestros abogados, los abogados siempre les hacen la pregunta, ¿entendió? Sí. ¿Ok? Y el abogado dice, bueno, ya me dijo que sí, sí entendió. Y en realidad nunca entendió qué carajos era un amparo y qué carajos era un acto de autoridad, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, la manera en la que hablamos es trascendental. Una de las críticas que hacían al role-playing era ese, ¿no? De repente utilizó términos demasiado técnicos o demasiado formales para poder hacer esa entrevista. O para transmitir lo que se quería transmitir. Entonces nos sucede mucho con los abogados que empiezan a hablar con la jerga jurídica y que de repente incluso nosotros mismos ya dejamos de entender a la mitad de la entrevista a pesar de que estamos como muy involucrados en esto. Entonces, primero, el habla. Es muy importante pensar, ahí no les puse la pregunta, pero pensar qué se habla y cómo se habla. ¿Okay? Cuando digo que se habla es porque a veces cuando estamos frente a la persona estamos pensando en nuestras estructuras de intervención y empezamos a pensar en voz alta, ¿no? O a discutir entre nosotros. Entonces eso no es necesariamente benéfico para la persona y para nuestra intervención. Entonces yo les diría, hay que pensar qué se habla, pero también cómo se habla, que es lo primero que les comenté. Ahora, la escucha, ¿cómo y qué escuchamos? Creo que con el primer ejercicio que llevamos a cabo, lo que pretendía mostrarles era el hecho de que nosotros escuchamos lo que podemos escuchar. ¿A qué me refiero con eso? Que nuestra formación y nuestros objetivos institucionales ya determinan la estructura de lo que estamos escuchando. Y por lo tanto, lo que hace es dejar algunos datos fuera de nuestro radar. ¿Okay? Entonces, si yo soy psicólogo, probablemente muchos de los datos jurídicamente relevantes se me van de las manos fácilmente, a menos que lleve muchos años trabajando en el tema y muchos años trabajando con abogados. O sea, porque me lo puedo aprender, pero hay incluso como cosas de muchos recovecos así de las leyes o de los procedimientos que solo un abogado que está litigando todo el tiempo conoce. Así como seguramente a un abogado muchos datos relevantes en términos, por ejemplo, emocionales o en términos de estructura mental de las personas se le barren, ¿no? Entonces, de empezar por pensar que lo que escuchamos está determinado por nuestra formación profesional, pero incluso también por cuestiones sumamente biográficas. ¿Ok? De repente probablemente hay historias que nos saltan demasiado y nos conectan inmediatamente y nos concentramos inmediatamente porque nos pega en algún punto de nuestra biografía relevante, algún punto relevante en nuestra biografía. Y por otra parte, puede haber cosas que no escuchamos porque tal vez pega en otro punto relevante que preferimos evitar, ¿no? Entonces, esas son pérdidas y esas son situaciones inevitables, siempre pasan. O sea, lo mejor es intentar tener el radar bien prendido para saber cuáles son los puntos que más bronca nos causan. Pero en este caso, siempre va a haber un nivel en el que se nos va a ir. Entonces, aquí se vuelven fundamentales y es de lo que les voy a empezar a hablar, que sería la diapositiva siguiente. Pues, en primer lugar, la preparación que tenemos de la entrevista. ¿Okay? Ahorita hicimos un breve ejercicio en el cual ustedes crearon un cuestionario, más o menos con una premisa, ¿no? A diferencia del primer ejercicio que hicimos, que fue así en seco, que no hubo nada de por medio, empecé a hablar y ustedes empezaron a escuchar y a tomar nota. Ahí no hubo una preparación, ustedes no sabían qué estaban buscando. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve la preparación previa? En primer lugar, una estructura de cuestionamientos. Y cuando yo hablo de una estructura de cuestionamientos, lo que les estoy diciendo es que
Uno, son las preguntas determinar qué es lo que estoy buscando. Ya que determiné qué es lo que estoy buscando, determinar cuáles son las preguntas adecuadas para llegar a eso que estoy buscando. Es un principio que se aplica en en cuestionarios de intervención, pero también para hacer una tesis de licenciatura también lo tendrías que plantear de esa manera, o para simplemente preguntarle a alguien si te quiere o no te quiere, ¿no? O sea, si llega uno así a lo menso, pues seguramente se va a aventar una charla de 4 horas y nunca se va a enterar si lo quieren o no lo quieren, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos buscando en una entrevista es información estratégica, ¿ok? Para eso sirve la entrevista, para estructurar mi búsqueda y por lo tanto yo tengo que pensar qué tengo que preguntar y además qué tengo que, cómo se lo voy a preguntar, ¿no? Entonces, cómo se lo voy a preguntar depende de muchos factores, depende incluso del contexto en el que trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo no partiría del supuesto, en el contexto en el que trabaja, por ejemplo, Sin Fronteras, de que a todas las personas le tengo que preguntar todo de manera súper sencilla. ¿Ok? Porque, por ejemplo, tenemos el perfil de los hondureños, que muchas veces son trabajadores manuales, que muchas veces son personas que no terminaron la primaria, donde tal vez sí las preguntas tienen que ir como formuladas de manera muy concreta, pero también tenemos el perfil de los venezolanos, ¿no? Que son gente que trae maestría, doctorado, ¿no? En donde incluso si tú le haces una pregunta en términos sumamente concretos, se puede llegar a sentir ofendido porque le estás preguntando de esa manera. Entonces, ahí es mucho de tener preguntas básicas y el feeling que uno tiene a la hora de estar en contacto con la población para saber a quién tengo enfrente y cómo se lo voy a preguntar, ¿no? Ese es un segundo elemento que yo les diría. En la entrevista entra en juego mucho el feeling, en primer lugar, o sea, es decir, cómo me voy sintiendo y cómo voy sintiendo que es el camino adecuado, en función de lo que el otro me va reflejando y me va rebotando, ¿no? O sea, porque si me siento a gusto y nada más voy con lo que yo pienso y voy sintiendo y no veo si el otro se molesta o no se molesta, pues va a fallar la entrevista. Pero en este caso es como feeling de cómo preguntarle, pero también de ir conociendo quién es esa persona, ¿no? O sea, porque tal vez yo llego con un venezolano y le suelto una pregunta muy compleja y veo que no me la cacha, ¿no? Entonces tal vez se lo tengo que volver a preguntar de otra manera, ¿no? Y entonces tengo que ir viendo cómo es que va funcionando y es como un baile, una entrevista es como un baile, ¿no? O sea, no sé si alguien ha bailado por primera vez con una persona con la que nunca ha bailado, de repente el primer baile regularmente es un fracaso, ¿no? Porque uno no se acomoda y que cómo da las vueltas y que no sé qué, cosas por el estilo. Lo mismo pasa en una entrevista. Cuando estás con alguien nuevo en una entrevista, tal vez tú tienes esa estructura previa, pero tienes que irla adecuando a quien tienes tú enfrente, ¿no? Y el segundo punto, antes de que casi nos vayamos a un pequeño receso, sería la recolección de información previa. Es decir, si yo puedo obtener la mayor cantidad de información antes de encontrarme con la persona, voy a tener un gran avance porque, uno, ya no voy a preguntar tan a profundidad, me puedo ir sobre información que realmente es relevante para la función particular que yo llevo a cabo y puedo más bien dedicarme a profundizar en toda esa información estratégica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, les cuento un poco lo que hacemos en Sin Fronteras. Nosotros, por el contexto en el que trabajamos, sí tenemos oportunidad de levantar un cuestionario previo al encuentro, ¿no? Entonces, antes de que lleguen a una entrevista con cualquiera de nuestros especialistas en la materia que sea, nosotros levantamos un cuestionario de primera vez que contiene unas mínimo 30 preguntas, ¿no? 40 preguntas de opción múltiple y otras abiertas, pero la mayoría son opción múltiple, como solo de datos concretos. Entonces, por ejemplo, todas esas preguntas que ustedes ponían en su ejercicio de sexo, edad, etcétera, ya cuando llegan a la entrevista concreta de empleo, por ejemplo, son información que recabamos desde el primer contacto. Entonces, ya no le tengo que volver a preguntar cada que me encuentro con ellos, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cómo, no? O sea, como todas esas cosas, ¿cuál es tu nombre? Porque en realidad yo ya tengo un primer formato que cuando llegan a cualquier entrevista es esa información que yo ya tengo. A menos que exista duda en alguno de esos datos, lo vuelvo a preguntar, pero entonces aunque pasen con 10 especialistas de la organización,
no sucede como a veces en algunas instituciones que todos los especialistas te vuelven a preguntar lo mismo, ¿no? El otro día que fui al seguro, por ejemplo, me tocó que paso con el médico y me pregunta mi edad, me pregunta mi talla, me pregunta mi altura, ¿no? Y lo anota. Paso con la secretaria y me vuelve a preguntar lo mismo y lo vuelve a anotar. Paso con otra doctora y me vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Digo, al final yo me quedé pensando, bueno, tal vez si solamente te hicieran esa pregunta una vez y se pasaran la información entre ellas, esto sería menos vuelta y mucho más efectivo. Más o menos esa es la función que tiene la recolección de información. En el ejercicio que esté en la plataforma, justamente lo que yo les ponía era el ejercicio de una carta, ¿no? Una carta previa de que te canalizan a alguien y tienes cierto nivel de información sobre esa persona que te ayuda de entrada a no estar en ceros y poder prever con quién te vas a encontrar, ¿no? Entonces, toda la información que podamos recolectar será importante. ¿De qué dependerá esa información? Pues del contexto en el que trabajo. O sea, yo me quedo pensando, albergues que se encuentran o instituciones que se encuentran en el tránsito migratorio no pueden hacer este ejercicio de primero hacer un formato de primera vez, porque en realidad pues ahí llegan las personas, se les atiende de manera, o en la mayoría de los casos de la manera más directa y rápida posible, y cubriendo necesidades muy particulares. No puedes recolectar información antes, pero también la profundidad de la información que necesitas en ciertos temas no es tan amplia como una organización que se encuentra sentada en la Ciudad de México y dedicada a la integración, como lo es Sin Fronteras, ¿no? Entonces depende mucho del contexto. Ahorita, la pregunta que hace Yaneli, ahorita la voy a... la retomo lo de los comentarios o las preguntas detonantes. Y bueno, condiciones de posibilidad y seguridad, ¿ok? En primer lugar, aunque en todo momento estemos utilizando la técnica de entrevista, sí hay encuentros de entrevista donde necesito profundizar en temas muy particulares. Por ejemplo, cuando quiero ver si son sujetos de protección internacional y me tienen que platicar por qué salieron y en un momento dado las vivencias de violencia que hayan tenido, sí tengo que tener un entorno, por ejemplo, que permita que yo tenga una entrevista de ese tipo, ¿no? Si yo le voy a preguntar si lo persiguieron los maras salvatruchas y si le violentaron de alguna manera, si lo hago en un pasillo, va a ser muy complicado, ¿no? En un pasillo donde hay otras 20 personas que van a escuchar la historia, una de las historias tal vez más terribles que ha vivido la persona que tengo enfrente. Pues sí tengo que buscar un espacio que regularmente, pues tiene que ser un espacio más o menos acogedor, iluminado, ¿no? En donde haya un contacto franco entre quien entrevista y quien es entrevistado, dependiendo del tema y dependiendo del contexto, pero sí un espacio lo más privado posible, por ejemplo, cuando se tratan de temas de seguridad, cuando son temas un poquito menos delicados, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de empleo, o cuestiones de formación educativa, ¿no? Que son temas que no hay tanta bronca. Si son escuchados por otro, tal vez podemos ocupar espacios donde haya como mayor presencia de otras personas externas al encuentro de la entrevista, y aún así tiene que haber cierto nivel como de privacidad, ¿no? O sea, yo en un escritorio de un lado y los otros que pueden estar ahí alrededor, pero que no necesariamente están metidos en el mismo. Y las condiciones de seguridad, a ver, una de las cosas que puede suceder, sobre todo cuando somos instituciones que proveemos servicios y que parte de nuestro trabajo es decirle a unas personas que sí y a otras que no, siempre existe la posibilidad, uno, de que a alguien no le parezca nuestra respuesta, y dos, de que si no le parece, que sea alguien que pueda ser explosivo o que pueda intentar cometer algún un tipo de agresión hacia nosotros. Digamos que esa es una posibilidad. Con esto no estoy diciendo que es una posibilidad presente en cualquier persona en movilidad, sino es una posibilidad que puede suceder y que tal vez es la menos frecuente, pero que también pasa y es parte del trabajo. Y la segunda de, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico y en el cual tal vez la explosividad es mayor y podemos estar en riesgo. Entonces sí debemos de tener condiciones de seguridad a la hora de hacer las entrevistas, ¿no? Que pueden ser como cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, no tener unas tijeras en el escritorio, ¿no? Porque igual estoy en mi escritorio, en mi oficina y tengo todos mis lápices y mis plumas y tengo unas tijeras. Si alguien se enoja y se violenta, en ese momento toma las tijeras y me puede atacar con esas tijeras.
que puede ser algo muy tonto y muy simple, pero que puede tener consecuencias muy graves, ¿no? O sea, el tenerlas o no tenerlas. Si las puedo guardar en un cajón, las guardo en un cajón, ¿no? Incluso condiciones de, por contarles una experiencia, una vez en una entrevista, por como estaba, hace muchos años, por como estaba acomodada la oficina, una persona se molestó mucho, una persona que medía como 2 metros, o sea, yo le llegaba como a la cintura, tal vez un poco más arriba, y se levantó y me empezó a gritar, estaba muy enojado, y cuando yo intenté salir me di cuenta que yo estaba encerrado, que él estaba justo al lado del único espacio que había para salir de ese cubículo. Por suerte el tipo se calmó, como que nos salimos, no pasó nada, por eso puedo estar dando esta clase, ¿no? Pero, pero en otras circunstancias, si eso hubiera escalado, yo hubiera estado en una gran desventaja para poderme proteger, ¿no? Y hay un principio básico en cualquier forma de ayudar, que es, para poder ayudar al otro, primero tengo que estar bien, ¿no? O sea, siempre lo cuentan mucho, ¿no? Después voy a retomar este ejemplo que es como los paramédicos, ¿no? Antes de intervenir con cualquier persona, lo primero que se fijan es que no haya nada que les pueda causar un daño. Y si hay algo que les puede causar un daño, no intervienen hasta que ese riesgo no se quite. Porque si no, en vez de ser uno, van a ser 2 heridos. Y más o menos es el mismo principio. No es que creamos que todos nuestros usuarios nos van a atacar, no es que creamos que todas las personas que atendemos sean malas, sino que sí existe la posibilidad de que alguien, uno de 100, salga de control y estemos en riesgo nosotros como los que entrevistamos, pero también las otras personas que están siendo atendidas alrededor. Y es nuestra responsabilidad prever ese tipo de cosas. Entonces siempre hay que prever las condiciones de posibilidad y seguridad. Aquí nos estaba diciendo Yeris. Yeris, ¿no? Sí, que en ACNUR prestan mucha importancia al tema de seguridad. En muchas instituciones lo hacemos, ¿no? Con temas como ese, ¿no? Por ejemplo, los botones de pánico, la manera en la que están estructuradas o están acomodadas nuestras salas, ¿no? O incluso prácticas muy sencillas. Bueno, yo les cuento que en Sin Fronteras, pues tenemos botones de pánico, tenemos la suerte de que como el lugar en donde está nuestras instalaciones es de la organización, pues cuando se compró ese espacio se pudo diseñar de entrada los espacios de entrevista de manera que fueran visibles, que estuvieran iluminados, que tuviera condiciones de seguridad, incluso la manera en la que nosotros entramos, por ejemplo, procuramos que los que entrevistamos quedemos del lado de la puerta, ¿no? Por si llega a suceder algo así, no pase lo que a mí me pasó en algún momento, que son como cosas muy sencillas, pero que te pueden crear una diferencia fundamental. O, por ejemplo, también parte de la recolección de información, tú puedes saber si alguien puede tener algún antecedente de violencia o algo por el estilo, por ejemplo, cuando te lo remiten de otras instituciones, ¿no? Y entonces ahí puedes tomar medidas de seguridad como, bueno, sí lo entrevistas y todo, pero probablemente hay alguno de los compañeros del equipo está viendo constantemente el espacio para ver que no haya problema, etcétera, etcétera, como una medida de seguridad. Y bueno, preparación de las condiciones, lo que les estaba hablando del espacio, y la otra que es muy importante, las condiciones de comunicación. Eso es algo que se nos puede barrer de repente, ¿no? Es decir, uno, saber si la persona habla el mismo idioma que yo, y si no habla el mismo idioma que yo, entonces intentar conseguir la manera de comunicarme con esa persona. Nosotros, por ejemplo, en Sin Fronteras siempre prevemos cierto presupuesto para el pago de intérpretes, o tenemos en el equipo servicio social o voluntarios que son intérpretes, ¿no? Entonces, eso ya a nosotros nos crea condiciones de comunicación. Y finalmente, incluso condiciones de comunicación, por ejemplo, cuando no son entrevistas presenciales. O sea, ¿cómo la voy a hacer? Por ejemplo, una de nuestras compañeras da algunas sesiones como de intercambio con una chica que está en Australia, por ejemplo. Entonces, en esas entrevistas tiene que prever cuestiones de horario, cuestiones de que tenga una conexión de internet estable, si va a ser por Skype, y va a ser por teléfono, cómo va a ser ese tipo de comunicación. Esas son condiciones de comunicación básicas, ¿no? Bueno, cuando son presenciales son sencillas.
pero incluso como saber si si va a haber una fiesta, ¿no? O sea, por ejemplo, nos ha pasado que de repente estamos entrevistando en Sin Fronteras y resulta que es la fiesta del patrono de la colonia. Entonces no puedes tener la entrevista porque están tronando cohetes y hay música, entonces pues no hay condiciones de comunicación y de realización de la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí esta primera parte, nada más voy a ver rapidísimo algunos de los comentarios. Dice Olga acerca de la ropa, la vestimenta. Sí, por ejemplo, que sea ropa cómoda. O también, por ejemplo, incluso dependiendo de la población, la ropa puede crear una barrera, ¿no? O sea, si yo voy de traje, ¿no? De smoking a hacer una entrevista con una persona que está en situación de calle, evidentemente la vestimenta va a ser una barrera y no va a haber creación de confianza. Entonces, la vestimenta en términos de seguridad, pero también en términos de interacción con la persona, lo que les hablaba de los símbolos. Y. Nos dicen, bueno, Ajá. de Dallas, que es algo común que en esta relación de poder, las personas que han aprendido a relacionarse con el poder, en particular con gobierno oculten la verdad y cuesta ganar la confianza para que cuenten historia, para que en serio les permite ayudar. Híjole, a ver. Es del consulado. Sí, bueno, es que ahí al final es donde están las condiciones que nos superan como entrevistadores. O sea, es muy difícil cuando tienes a alguien que ha sido víctima de vejaciones de parte del poder oficial, ¿no? Que de repente, aunque haya un funcionario que le quiera ayudar, pues que confíen plenamente en él. O sea, en realidad,